ayer sabemos que nos dijo que, bueno, tengo poca confianza en recuperar el dinero, la verdad, pero ayer en ese juicio tanto Luis del Olmo como Rogelio Rangel se vieron las caras 4 años después de destaparse toda esta supuesta estafa. Señor Rangel, ¿usted reconoce haberse apropiado dinero de las sociedades Producciones Lumer y Sociedad Profesional de Periodismo? Sí, lo reconozco. ¿Usted recuerda si en Sociedad Profesional de Periodismo la cantidad que defraudó es más o menos de 3 millones de euros? Sí, más o menos 3 millones de euros. ¿Usted cuándo tuvo conocimiento? Sí, cuando la esposa de Rogelio Rangel a las 11 de la noche apareció en mi casa para contarme que su marido nos había robado una cantidad del orden, entonces se habló de unos 6 millones de euros, ¿no? Ahora nos hemos enterado que esos 6 millones se han multiplicado hasta llegar a los 15 millones de euros. ¿Al señor del Olmo se le explicaba para qué era el dinero o el documento que se le presentaba para firmar? Sí, cuando normalmente se le llevaban a firmar eran cheques nominativos acompañados de una carta para el destinatario. Y entonces el señor del Olmo pues firmaba sabiendo perfectamente. Me hacía una gestión como diciendo que tienes firma y tal. Y entonces yo le decía, sin interrumpir la entrevista con mi invitado, le decía, pasa. Tenía una confianza tan ciega en él que yo continuaba haciendo la entrevista y le decía a Rogelio, ponme aquí encima de la mesa lo que tengo que firmar. Firmaba y yo continuaba haciendo la entrevista. La misma confianza que podía tener en cualquiera de mis hijos la tenía en Rogelio Rangel. Bueno, Ricardo, esto es una deslealtad con todas las letras, ¿no? Es una traición con todas las letras, no cabe ninguna duda, ¿verdad? Y lo peor, me temo que Luis del Olmo lo va a tener muy difícil para recuperar este dinero, porque más allá de la apropiación o de la estafa propiamente dicha, este hombre invirtió todos estos millones en negocios, bueno, concretamente en una revista de corte deportivo. Balón, un clásico. Don Balón, ¿quién no conocía Don Balón, verdad? Y eso fue un cajón sin fondo donde lo perdió prácticamente todo y por eso Luis del Olmo, con buen criterio, dice, bueno, esto ya sé que es irrecuperable, pero por lo menos que se haga justicia y que comparezca ante un tribunal, ¿no? José María, las estafas están a la orden del día, ¿no? Bueno, esto más que una estafa es una apropiación indebida, si claro, no me corrija, porque se apropió un dinero que no le correspondía. Pero a mí lo que me llama la atención de toda esta historia es una persona que confía ciegamente en otra, que es su amiga, que es su persona de confianza, de máxima confianza, y esta, abusando de esa confianza que tiene, bueno, pues hace y deshace a su antojo con todo el dinero que obtenía en este caso de Luis del Olmo, ¿no? Pepe, juego curioso. de agudeza. Métete en la cabeza de Rangel. ¿Cómo llega una persona, ya no solo a mentir a su mejor amigo, hombre de confianza, a quien ha hecho padrino de sus nietos, además a su propia familia, Pepe? Yo lo veo difícil de explicar, pero me da la impresión de que este hombre ha sufrido una transmutación en su personalidad. De hecho, cuando declara como testigo en el juicio que le estamos viendo hablar, no lo veo en plenitud de facultades. No sé lo que pensaréis vosotros. Es muy mayor. Le veo ya un poquito Tiene tocado. Tiene casi 80 años. Sí. Claro. Le veo un poquito tocado. Años, sí. El tema está claro, pero para mí lo más chocante es porque han tardado 5 años en celebrarse este juicio. Bueno, es que es demasiado tiempo. Las instrucciones son, y en los delitos, es que esto es apropiación indebida, administración desleal, falseamiento de cuentas. Claro, es falsedad documental, incluso puede haber, o sea, es un compendio de delitos que la instrucción es larguísima. Hay que decir que yo, por mi experiencia, diré que en este tipo de delitos, cuando la persona quiere devolver el dinero, siempre intenta llegar a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía para que se le aplique el atenuante reparación del daño. Es decir, que el que no lo hace es porque no lo tiene y no lo va a devolver. O sea, y eso está claro. Entonces de armarlo, ¿no? Muy difícil. Y a mí me llama la atención además que Luis del Olmo, que es un hombre súper inteligente, súper preparado y que sabe todo, confió plenamente en su asesor fiscal. Es decir, es que eso, porque al final firmas tú. Es decir, aunque el otro te asesora, tú firmas los papelitos, ¿no? Lo de los valores, la bolsa, lo otro, tal y cual. Y yo creo que tiene que tener una gran frustración personal. Aparte y sobre todo abuso de confianza. Luis dice que la mayor parte de esos documentos los firmaba en barbecho cuando pues estaba trabajando o cuando estaba en la radio haciendo una entrevista, y con la confianza que tenía con alguien que consideraba su hermano, le pasaba la carpeta, le deslizaba los papeles y él firmaba con total confianza de que estaba en buenas manos, ¿no? Pero es que precisamente eso es uno de los elementos del delito, claro, que es esa confianza, esa administración desleal. O sea, tú que confías la gestión de tu patrimonio en otra persona, esa persona destina
destina esa gestión para todo. Es que hablamos de que ha destinado 8,9 millones a producciones Lumer y 5,4 millones de la Sociedad Profesional de Periodismo a sus negocios y a la revista que era suya. O sea, es que es una barbaridad. Eso es lo que llama la atención, es decir, cómo no una se dio barbaridad cuenta de dinero, antes. claro. Porque no estamos hablando de que eran 20.000 euros, 30.000 euros, 100.000 euros, que estamos hablando de millones de euros. Es decir, ¿cómo no se dio cuenta ante Luis del Olmo? 14,3. Pues que le faltaba ese dinero en sus cuentas. Y se dio cuenta porque la propia familia de Rengel le avisa, le dice, Luis, si cuidado no, que a nosotros también nos ha dejado... Claro, si no... No, que estuvo financiando 5 años la revista de este hombre sin saberlo. O sea, es que es increíble. Y que la revista era ruinosa casi desde el primer momento, porque bueno, hay negocios que puedes ir tirando un poquito, pero si ya desde el principio pierdes dinero, es evidente que tu criterio como empresario también es pésimo, ¿no? No es el primer famoso que estafan. Tenemos recientemente otros casos. El historial es amplio, el historial es amplio. Es la confianza que depositas en alguien pensando en que te va a solucionar los problemas y luego al final pues te la juega. Porque uno busca la tranquilidad y porque ¿en qué momento, Pepe, uno llega a confiarse tanto que se despreocupa? Vamos a ver, yo personalmente, mis niveles de confianza son, primero, mi mujer, segundo, mi hija, tercero, mi asesor fiscal. Y cuarta yo. Y cuarta tú. Quiero decir, es que así es la vida, es decir, a tu asesor fiscal le cuentas todo. Por lo tanto, la confianza era plena. Y pobre de ti, ¿cómo te dejes algo? Bueno, algo me callo, pero bueno. Pero bueno, es cierto que conocemos muchos casos famosos, pero es bastante fácil caer, ¿no? Muy fácil. Aparte, tened en cuenta que son asesores fiscales. Es decir, que si hay alguien que sabe cometer este delito es un asesor fiscal. ¿Qué le recomendamos a quien nos esté viendo y piense, a ver, qué tengo que hacer? Que lea antes de firmar para empezar. O sea, siempre hay que leer antes de firmar, nunca hay que firmar a ciegas. Y que la confianza ciega no es buena para nada. No, desde luego. Ni siquiera para los negocios. Bueno, les decíamos que aquí en la mañana hemos hablado en exclusiva con Luis del Olmo. Se ha sincerado para este programa solo unas horas antes, después del juicio, del inicio del juicio. Lo ha hecho desde su casa y lo ha hecho con nuestro reportero, con Eneco. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensaciones tuviste cara a cara con Luis? Pues la verdad es que tratamos con el Luis más cercano, con el hombre, digamos, no con esa estrella mediática, con ese maestro de las ondas que todos conocemos, y le hablamos desde el corazón, o le pedimos que nos hablara desde el corazón, desde sus sentimientos, de qué había sentido al verse frente a frente con Rogelio Rengel. Y algunas de las preguntas que estabais dejando sobre la mesa nos las respondía él mismo, así que si te parece, María, le podemos escuchar. Vamos allá. Suena el timbre y aparece la esposa de Rogelio Rengel y nos comunica. No pensábamos que nos iba a decir lo que nos dijo luego, ¿no? Mi marido os ha levantado de vuestros ahorros y de vuestros dineros estos millones de euros, ¿no? Me repugna quizá el pensar en su nombre y en su persona, ¿no? O sea, ha hecho tal barbaridad, ha abusado con nosotros de tal manera, nos ha hecho tanto daño que el hecho de verle frente a los jueces hace unas horas, a mí no te digo que casi me da un mareo, ¿no? Pero me repugnaba el verlo como le vi, ¿no? Él dice que estará enfermo, pero yo no pondría la mano en el fuego porque esté enfermo. Y yo lo he visto allí sentado, tranquilo, se levantaba de vez en cuando a hacer pipí, pero no le vi con cara de estar enfermo, de que le doliera el alma. El alma probablemente sí le duele. El alma seguramente le estará repitiendo una y otra vez por qué has hecho esto, ¿no? Teníamos una fe ciega en él, teníamos una fe en la fe que se puede tener a un hermano, ¿no? O sea, que la relación con Rogelio era miembro de la familia. Nosotros en verano nos íbamos los cuatro, los dos matrimonios, nos íbamos a Berlín o nos íbamos a la Costa Brava. Yo no tengo ninguna esperanza de recuperar ni un solo euro, ¿no? Para nada. ¿Qué espero? Bueno, que este hombre duerma para tranquilidad, no sea que pille algún tonto por ahí que quiera administrar sus cuentas corrientes, que duerma y que nos deje tranquilos a todos en la cárcel y que purgue un poco lo que ha hecho, ¿no? Eneco, la verdad es que hemos visto a Luis del Olmo muy afectado. ¿Te ha dicho algo más? Pues estaba realmente abatido y
qué casualidad, María, que esa entrevista justo me decía, mira, Eneco, donde estamos haciendo la entrevista ahora mismo, esa noche de agosto, llegaron aquí, se sentaron en estas sillas los hijos y la mujer de Rogelio y nos dieron la noticia y nos quedamos todos perplejos. Me dijeron, Luis, nos han robado. En esa misma casa además conserva uno de los elementos que tantas veces se ha nombrado ya en esta sala en estos 2 días, que es uno de esos cuadros, de esos 2 cuadros que Rogelio Rengel habría comprado de una forma, bueno, sobrevalorada, con un sobrecoste, con el dinero de Luis del Olmo. Es uno de los pocos recuerdos que conserva de aquella relación. Pues tenemos mucho más material que vamos a ir viéndolo a lo largo del programa, María. Eso iba a decirte, que precisamente en unos minutos vamos a estar escuchando esa conversación completa que tuviste con Luis del Olmo. Y escuchando muy atentamente, estaba entre todos, evidentemente, pero Pepe estaba con atención. No sé qué te ha parecido esas primeras impresiones de Luis. Entre muchas cosas ha repetido él me repugna muchas veces. Vamos a ver, yo he tenido muchas entrevistas con Luis en la radio, lógicamente, muchas, y nunca le he visto tan abatido. Es un hombre de un carácter y una personalidad muy fuertes, y estaba muy abatido. Hombre, es que yo creo que si asume ya, porque asume, yo creo que asume, como habéis apuntado antes, que los 14 millones de euros no lo va a recuperar, lo que le queda es la lamentable situación de que una persona que forma prácticamente parte de tu familia te ha hecho eso, porque ya no es lo que te haga, es lo que sentimentalmente conlleva, que es muy duro de afrontar y sobre todo de verle sentado ahí. Aparte, una persona mayor, que aunque te repugne la idea, estás viendo a una persona mayor con el que has confiado plenamente, que sabes que se ha llevado 15 millones de tu dinero y no puedes hacer nada. O sea, es una sensación de impotencia tal que tiene que ser horroroso. Agravado por el hecho, no solamente porque bien, el estafador sea un anciano, sino que, bueno, Luis del Olmo es un hombre ya de prácticamente 80 años, al final ha dado por finalizada su carrera, tenía sus ahorros, y yo creo que ese dolor que hablaba nuestro querido doctor se incrementa precisamente con la edad, no tanto por las canas, sino de decir, pero si al final de toda una vida profesional, de toda una carrera, me ocurre esto, Dios mío. Sí, pero Luis no le da ninguna pena. Quiero decir, Luis lo que quiere es verle dormir en la cárcel, lo he repetido varias veces, es decir, quiero que duerma, y al final ha dicho, en la cárcel. Es decir, no le da ninguna pena quien ha sido su amigo íntimo, quien ha sido como su familia, como él mismo ha reconocido, y ha dicho, le quiero ver en la cárcel. Pues no va a entrar. ¿O sí? Sí entrará. Ya veremos. Tiene una edad muy elevada y está enfermo. Pero da igual, entra. Para empezar, lo que vamos a estar es pendientes de ese juicio, de cómo se desarrolla esa segunda sesión, donde de momento sí que sabemos, Eneco, que van a estar los hijos, como decíamos antes, así que vamos a estar pendientes, y en cuanto tengamos algún testimonio y algún protagonista se lo vamos a ofrecer.